Apostólica Estéreo, una emisora que te acerca a Dios. Fecha memorable por los triunfos y logros alcanzados, por los años de vigencia colombiana. No cesará. Hermosa mañana. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la perspectiva del Nuevo Testamento. Y vamos a hablar de 4 libros en específico, los cuales constan de Primera de Timoteo, Filemón, Segunda de Tesalonicenses y el libro de Hebreo. A mí me corresponde hablar acerca de Primera de Timoteo. Entonces vamos a mirar quién escribió esta carta. Y bueno, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a su discípulo amado, o más bien a su hijo Timoteo. No hijo biológico, sino hijo espiritual. Timoteo fue un hombre que fue ganado por Pablo siendo muy joven. Dice que fue más o menos, esta carta fue escrita entre el año sobre el encarcelamiento, sobre el año 665 después de Cristo. 65 después de Cristo, sí. La siguiente. ¿Para quién se escribió? Se escribió para Timoteo, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho antes, que era el hijo de Pablo en cuanto al evangelio, hijo espiritual. ¿Qué imagen da de Jesucristo? Esta carta da la imagen de el Jesucristo, o muestra a Jesucristo como el mediador, según Primera de Timoteo 2:5, donde pone a Jesucristo de mediador entre Dios y los hombres, y también muestra la imagen de Dios manifestado en carne, según 1 Timoteo 3:16. ¿Qué encontramos en este libro de Timoteo? Encontramos las enseñanzas de la sana doctrina, cualificaciones ministeriales, el ministerio de la encarnación de Cristo, predicación de la futura, predicción de la futura apostasía y consejos sobre enseñanza, conducta ministerial y ejemplos, y administración ministerial. O sea que es una carta que nos ayuda también a nosotros hoy para tomar estos consejos que el apóstol Pablo da a Timoteo. ¿Por qué la recomiendo? La recomiendo porque por sus múltiples enseñanzas de cómo cuidar nuestra vida cristiana y nuestros ministerios. A continuación, vamos a escuchar a nuestro pastor Luis Marino. Aquí el hermano, que es muy importante tenerla en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que te recomienda, ¿cierto? ¿A qué población cristiana usted recomienda este libro? No sé si me doy a entender. ¿A qué población cristiana? Es decir, en la iglesia encontramos damas, jóvenes, ancianos, visitas, simpatizantes. ¿Qué población de esa? Pues lo recomendable es que lo lean todo, pero en específica, ¿a quién? Bueno, es recomendable sobre todo a lo que tiene que ver con que ejercemos o ejercen un ministerio dentro de la iglesia del Señor. Su Santo Espíritu, el Señor, sigue derramando. Dios nos bendiga, hermanos. La parte que a mí me tocó fue la carta dirigida a... La carta que a mí me tocó está dirigida a Filemón. Dice, ¿quién escribió el libro? Pablo escribió la carta después de la conversión de Onésimo. Es que casi no veo, hermano. No. Pablo escribió para suplicar a Filemón que aceptara de nuevo a su esclavo fugitivo y lo tratara como a un hermano en Cristo.
Amén. ¿Para quién se escribió? La carta a Filemón es un ejemplo de la correspondencia privada de Pablo. Filemón era un rico dueño de esclavos en cuya casa se encontraba la iglesia colosense o en Colosense. Bueno, ¿quién imagina, qué imagen qué imagen da de Cristo? La imagen que presenta Pablo de Cristo es la de un amo que perdona a su esclavo fugitivo, así como Cristo nos perdonó a nosotros cuando nos habíamos ido de su presencia. Y también dice la Biblia que si no perdonamos, tampoco somos perdonados. ¿Qué encuentro en este libro? En este libro encuentro el cordial y encomiable saludo de Pablo y el testimonio acerca de su esclavo Onésimo, la tierna petición de perdón y su saludo de despedida. ¿Por qué lo recomiendo? Lo recomiendo porque encuentro en esta carta una imagen de Jesucristo como nuestro amo y Señor que es capaz de perdonar nuestros pecados. ¿Listo? Bien, hermano. Mano Marino, esperen, que tengo muchas preguntas para usted. ¿Por qué recomienda usted esta carta? Perdón. Jesucristo murió, fue con ese objetivo de perdonar nuestros pecados y así nosotros poder tener la oportunidad de ser salvos. ¿En qué? Amén, Dios les bendiga. Hermano Marino, ¿en qué tiempo se escribió la carta? La carta se escribió en los años 60 y 62 después de Cristo. Bien, hermano. De los tres personajes, ¿cuál es el personaje céntrico? En torno de quién gira esta carta. La carta gira de los tres personajes hacia Onésimo. Perfecto, hermano. Entonces ahí encontramos en este libro, a veces para recomendarlo a alguien, es muy importante cuando hablamos de que tanto lo necesitamos a veces dentro de la congregación, porque el odio y el rencor es una semilla que Satanás siembra casi siempre en los corazones de las personas. Y esta carta nos da esa imagen, que cuando alguien es transformado por el poder de Jesucristo, puede y llega a ser una nueva criatura. Onésimo no fue el mismo el antes y el después. Y no debemos olvidar que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas un antes y un después. Entonces lo podemos estimular así. Antes de Cristo, cuando me encontré con Cristo, o que Cristo me encontró a mí. Porque a veces decimos, cuando yo encontré a Cristo, no. Y fue cuando Cristo me encontró a mí, que estaba perdido, ¿cierto? Y la vida después de Cristo. Esta es la vida de Onésimo. La vida antes la conocía Filemón. Y la vida después la conocía Pablo. Entonces, Pablo es el puente que hay de testimonio entre el que conecta al nuevo Onésimo con el hermano Filemón. Entonces, mire lo importante que es esta carta. Gracias, hermano. Entonces continuamos con... Dios les bendiga, hermanos, a todos en esta mañana. A mí me tocó la carta, la segunda de Tesalonicense. ¿Quién la escribió? Pablo le escribió la segunda carta a Tesalonicense con el fin de fortalecer la fe a los miembros y corregir el malentendido doctrinal. ¿Cuál malentendido? La primera carta, hermanos, parece ser que fue usurpada en el momento que la recibió la iglesia en Tesalónica. Y lo que se decía, hermano, era que el Señor Jesucristo había venido
que se había acabado la oportunidad de salvación. Y Pablo reitera una vez más una segunda carta para brindarle de alguna manera esperanza, consolación de que eso no se había efectuado. Y ahora él nuevamente coloca allí su escrito para darle a entender que todavía Pablo estaba en la tierra y eso daba una oportunidad para que la iglesia en Tesalónica se fortaleciera de alguna manera. Entonces, esos malentendidos estaban allí sobre ese segundo escrito por la razón que Pablo escribe. ¿Para quién le escribió? Dice que lo escribió exactamente para los miembros de la iglesia en Tesalónica. O sea, la confusión estaba solo en ese sector. Allí en Tesalónica era donde había el malentendido que el Señor había venido y que los perdidos eran ellos. Pero Pablo le escribe brindándoles la oportunidad de lo que todavía no había acontecido. Seguimos. Ahí dice, ¿qué imagen representa de Cristo? Hay un texto, hermanos, que a manera personal lo ha usado para explicar de alguna manera la manifestación de Jesucristo. El texto está en 2 Tesalonicenses 2:16, dice que el mismo Jesucristo es Señor nuestro, en otras palabras, nuestro dueño, nuestro amo, y aparte de eso, también dice, es Dios nuestro Padre. Esto encierra, hermano, la manifestación de Jesucristo en toda su deidad, en toda la manifestación como hombre, como Dios manifestado en carne. Y ahí, aparte de ese, dice, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza de gloria. O sea, Pablo a ellos le da ese verso con el fin de consolarlos de que no estaban perdidos, que todavía había una esperanza, que todavía había solución. Y al ser su dueño, pues por ende, él venía a recogerlos, él venía a salvarles. Seguimos, hermano. Ah, ya pasó. ¿Qué encontramos en ese libro? Escuche qué es lo que encontramos. Encontramos consejos y aclaraciones a los miembros de la iglesia que habían entendido ciertos aspectos de la segunda venida de Jesucristo. Pensaron que ya había venido. Pablo les escribió la carta y consolarlos. Pablo corrigió la idea errónea de que la segunda venida ya había ocurrido y profetiza que había ocurrido una apostasía antes, o profetizó que antes que Jesucristo viniera debía de haber una apostasía, alguien opuesto, y eso todavía no se había efectuado. Por esta razón existe el segundo escrito de Tesalonicenses 2 hablando de ese hombre, de la manifestación de la apostasía. Y por último, ¿por qué se recomienda? El libro se recomienda porque está lleno de información acerca de los tiempos. ¿Cuál tiempos? Acerca de la información más precisa en qué momento Jesús venía a redimir a los santos. Y lo último dice, se pasó un poquitico, lo último que dice allí, para que sepamos cómo actuar y vivir. O sea, por estas razones Pablo nos recomienda en la lectura de esto, hermano, o la recomienda Tesalonicense. Yo le estoy informando a cada uno de ustedes por qué la razón de leerla, porque ahí vamos a encontrar los comportamientos, cómo debemos actuar y cómo debemos vivir acerca de los tiempos que se avecinan en los últimos momentos que el Señor vendrá por la iglesia. Dios les bendiga. Bien, hermano. Gracias. Bueno, todavía falta un participante, pero quiero que tengan en cuenta esto de Tesalónica, más que toda esta segunda carta. Encontramos en el capítulo 17 de Hechos, que inclusive ya lo vimos, ¿cierto? Y la experiencia primera de Pablo con estos habitantes de Tesalónica no fue muy agradable. Fue rechazado, fue expulsado. Pero aquí vemos cómo le escribe una carta que no es igual a las otras cartas, como una carta a un pueblo que ama, que quiere, que lo alerta, que dice, bueno, estén preparados, y les dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿A qué población recomienda usted que se lea este libro? Bueno, la recomendación se hace, hermano, creo que al pueblo de Dios más preciso, hermano, porque somos los que estamos en la expectativa que en cualquier momento el Señor vendrá. Entonces, la carta es más dirigida para creyentes que estamos allí en esa expectativa que Jesús viene pronto, hermano, para saber cómo actuar y cómo vivir. Bien, hermano, muchas gracias. Vamos a continuar con Hebreos. Hebreos todavía tiene tiempo.
Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por esta oportunidad de poder exponer la carta a los hebreos. La carta a los hebreos se dice que es una carta anónima porque en su escritura no presenta al autor. Más sin embargo, los eruditos lo han atribuido a Pablo, Bernabé, Lucas, Apolos y varias otras personas. El peso de la opinión parece favorecer a Pablo como su autor. Personalmente, en cuanto a todo lo que he logrado estudiar y que tiene que ver precisamente con los componentes del tabernáculo, yo en mi pensamiento digo que quien tenía más conocimiento acerca de él era el apóstol Pablo, porque fue instruido en cuanto a la ley. Por eso digo que es el apóstol Pablo. Esta carta fue escrita más o menos entre el año 61 al 63 después de nuestro Señor Jesucristo. Está, bueno, dirigida prácticamente a los cristianos de Jerusalén. Dice que la imagen que nos presenta de Cristo es la imagen de un sacerdocio eterno, que no depende de la descendencia humana, sino del orden de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que vive para siempre. Eso es lo que nos presenta la carta a los hebreos. ¿Qué encuentro en este libro? En este libro encuentro el tema de la redención basada en el sacrificio de Cristo en la cruz, en contraste a los animales que eran ofrecidos en sacrificio y su sangre vertida al pecador. Aquí, en la sangre de Cristo, limpia al pecador. Lo recomiendo porque en él encuentro el mensaje de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, invitándonos a oír su voz y a obedecer su palabra. En este caso, ¿qué es lo que hace esta carta? Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, dice que en este tiempo nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el capítulo 2 encontramos entonces la exhortación que se nos hace a atender las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, que si entendemos la palabra del Señor, la atendemos, la ponemos por obra, no nos vamos a descarriar, que es lo que significa la palabra allí donde nos está hablando. Entonces, por esa causa, recomiendo este libro. De aquí, si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que el hermano habló, el pastor habló, la podemos hacer. Quiero hacerle una pregunta al hermano antes de terminar, y es que vamos al libro de Hebreos, que no es igual, ¿cierto?, a las cartas, no está. Y de igual manera, hermano, si nosotros lo ubicamos dentro de la población cristiana, que en la iglesia tenemos gente que está aprendiendo, otros van más avanzados, otros están más avanzados. ¿A qué, si lo ponemos en grado, a qué grado de ese tipo de personas lo recomienda usted que lo estudien, que lo lee? Empezando desde una visita, simpatizante, bautizado, recién bautizado, hasta un diácono. Mirando el aspecto y el estilo de la escritura, podemos recomendarlo a personas que tienen un conocimiento acerca de lo que es la ley y acerca de lo que es la gracia también. Entonces hay que dirigirla a esos cristianos que están ni tan altos ni tan bajos, pero que están ahí en un término medio más o menos. Ya ahí entendemos, hermano, esa parte.
Porque es que Hebreo no está ubicado allá después de Hechos. Está ubicado en la parte ya final. Porque si nosotros le recomendamos el libro a un recién convertido, le aseguro que no va a entender. No va a entenderlo. Pero sí, porque nosotros como maestros de una congregación, pastores, que ejercemos también el papel de maestro, nos toca, como se dice, jugándolo. Porque no usar términos muy profundos porque hay amigos en la congregación. Entonces ellos van a quedar viendo, como decimos, un chipero. Y ya le doy la palabra, mi pastor. Entonces cuando lo recomendamos a unas personas, porque en la iglesia tenemos personas que quieren aprender. De eso sí hay gente en la iglesia que quiere aprender, que uno los ve metido. Entonces escuchemos la pregunta del pastor Mario. ¿Por qué? ¿Por qué es recomendable? Porque ahí está hablando de la ley y el pueblo de Israel, los hebreos, conocían que era la ley. Y también fueron testigos del sacrificio de Cristo. Entonces eso fue escrito después de todo el acontecimiento en el Gólgota. Dulce y tierna voz te llama hoy. No debes rechazar este llamado, quiere dar de vida, hoy es la oportunidad. No debes rechazar este llamado, quiere dar de vida, hoy es la oportunidad. Acepta, pecador, al Señor. Acéptale que Él es tu Salvador. Él vino y dio su vida en el Calvario, derramó toda su sangre por el mundo pecador. Él vino y dio su vida en el Calvario, derramó toda su sangre por el mundo pecador. Pecador, Jesús te llama, tus manchas con su sangre limpiará. Tu vida cambiará inmediatamente, serás libre de los vicios y feliz podrás cantar. Tu vida cambiará inmediatamente, serás libre de los vicios y feliz podrás cantar. Acepta, pecador, al Señor. Acéptale que Él es tu Salvador. Él vino y dio su vida en el Calvario, derramó toda su sangre por el mundo pecador. Él vino y dio su vida en el Calvario, derramó toda su sangre por el mundo pecador. Gracias te doy, Señor, por la grande salvación que tú viniste a dar a mi pobre corazón. Que estando yo perdido, sin consuelo ni esperanza, por tu misericordia hoy poseo salvación. Por tu misericordia hoy poseo salvación.
gloria doy a mi Señor, grande es el gozo que siento en mí. Me libertó de las cadenas y para siempre libre yo soy. Me libertó de las cadenas y para siempre libre yo soy. Grande misericordia tiene el Señor por ti. Ven a Jesús, ven a Jesús. Él te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. No dejes para mañana que este es día de salvación. No dejes para mañana que este es día de salvación. La gloria doy a mi Señor, grande es el gozo que siento en mí. Me libertó de las cadenas y para siempre libre yo soy. Me libertó de las cadenas y para siempre libre yo soy.